Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Agradecido, contento y alegre que estés con nosotros nuevamente en esta cuarta temporada desde los estudios de GW5, donde llevamos ya literalmente los 4 seasons que llevamos con este podcast. Te recuerdo que le des like, le des share y compartas este contenido, que no solamente son conversaciones extraordinarias con personas inolvidables en este caso, sino que también veas todos los otros capítulos que hemos tenido. Ayer estaba viendo, recopilando una información y la verdad que llevamos muchas conversaciones muy interesantes con gente extraordinaria. En el día de hoy no es la excepción. Al revés, conocí a esta persona en su plano personal. Antes de su plano, jamás me imaginé que, ¿verdad?, que era la persona. Nos conocimos por un familiar que vamos a hablar ya mismo en la conversación. Así que les presento a José Manuel Vega Santana, aquí en los estudios de W5, mejor conocido como el payaso Remy. ¡Tremendo! Gracias, hermano querido, por esta oportunidad que me das de estar hablando contigo. Para mí es un honor, porque como empecé la conversación, nos conocemos por Mami Lolín, que era la suegra, ¿verdad?, que en paz descanse, la rueda de Rivera Toledo, el cual en tu vida profesional ha sido una de las personas más importantes de tu vida. Claro. Cuando empieza todo el mundo conoce, me dijiste 45 años. 45 años ya, ahora en febrero. Ahora mismo. Wow. De estar pintándome la cara por una casualidad de la vida, de esas cosas que Dios hace para que uno se encamine por donde Él quiere llevarte y no muchas veces por donde tú quieres llegar. En aquel momento tú estabas estudiando, estabas haciendo esta actividad que tú estabas pintando, ¿verdad? Exacto. Le ibas a enseñar a los niños a pintar. ¿Cuál fue el accidente, exacto, verdad, que te hizo pintarte? La idea era que nosotros estábamos ahí, 10 pintores puertorriqueños, llevando nuestro trabajo junto a los artesanos de Puerto Rico. Uh-huh. Mami dirigía el Parque Muñoz Rivera y nos los prestó para hacer actividades los domingos de 1 a 5 de la tarde. Okay. Y empezaron a llegar los niños y era tanta la cantidad de niños que había que hacer actividades para los niños. Y un día yo iba a dar un taller de pintura y se me queda el lienzo. Y un amigo mío, Víctor Luis Riel, me dice: píntate la cara. Y yo le digo: ¿por qué no te la pintas tú? Y me dice: porque tú eres más payaso que yo. Ese día agarré pinturas de acrílico, me pinté la cara, empecé a cantar, a improvisar canciones. El próximo domingo, ya 3 amigos más estábamos con la música y con los instrumentos. Y la pintura de verdad que era el calor. Y ese día yo me voy al carro a quitarme la pintura y llega don Elín Ortiz. Okay. Y me toca la ventana y me dice: muy buen trabajo lo que estás haciendo, me gusta mucho lo que haces con los niños, tienes un potencial muy, muy grande, ¿te gustaría trabajar en televisión? Pero ¿cómo él llega allí? Él estaba allí en el público. ¿De casualidad? Sí, él estaba paseando en el parque y me vio. Él había ido varias veces, me dice que había ido varias veces, que le encantaba ver el mercado de artesanía y los pintores. Y ese día que me vio, me invita a ir a Guapa Televisión, okay, con los dulces payasos, a tener un programa de televisión de esas cosas que suceden de un día a otro. O sea, tienes que montar esto de hoy para hoy. Exacto, 3 amigos tocando plena y a son de plena, y íbamos improvisando. Y yo iba cantando, improvisando canciones. Y él me dijo: tú necesitas una canción todos los domingos nueva que hable sobre algún tema social. La primera es la puntualidad. Me acuerdo yo en los estudios de Guapa: la puntualidad se está perdiendo en la isla, la puntualidad, no hay nadie que la resista. Necesitamos que le enseñemos a comer frutas y vegetales a los niños. Necesito una canción motivadora. Quiero una canasta de frutas sabrosas de mi Puerto Rico. Hay que cuidar el coquí, que está en peligro de extinción. Hay un animal pequeño que se esconde por ahí. Y así seguía Elín dándome los temas. Y yo durante un año... O sea, que Elín era el que te decía el tema de este domingo, es este. Exacto. Y tú lo improvisabas. Se grababa los sábados en Telesound y el domingo se cantaba allí. Y en un taller increíble, estaba Roblán, estaba Membrillo, estaba Felipe Tegrado, estaba Elín, todos haciendo, y me dieron la oportunidad de escribir muchos segmentos del programa. Y ahí me desarrollé. Estuve un año con ellos se van a Estados Unidos porque tienen una oferta allá, okay, y yo no me voy. Y ahí me llama don Tommy Muñiz, que yo creo que es
Elín es mi padre que me encontró, pero don Tommy fue el que me crió y el que me adoptó. Y me dijo, don Tommy, necesito un personaje infantil puertorriqueño de lunes a viernes. Y estamos hablando de los 80. Estamos hablando en 1980, ya era en 1981. Ok. Entrando al 82 y empiezo con don Tommy. Era Remy y Colorina en un programa que se llamó Chiquimundo. ¿En Telemundo o en dónde? No, en el Canal 7. Don Tommy había comprado un canal. Ya, me acuerdo. Y, el que estaba en Puerta Tierra. Exactamente. Don Tommy lo compra y empieza a hacer programación puertorriqueña y necesitaba un personaje infantil. Ahí estoy 7 años con él, puliéndome. Y ahí me mandó a la Universidad Interamericana a estudiar literatura, para que tienes que estudiar, porque está escribiendo mucho y tienes que prepararte. Y don Tommy me envía. Tommy te dice, para continuar en la televisión, tienes que estudiar. Necesito estudiar. Sí. En aquel momento, ¿lo viste necesario? Pues lo vi necesario porque a pesar de que aunque tenía 25 años, me di cuenta que hay que prepararse si tú quieres tener una base con lo que estás haciendo. Tú no puedes ser a lo loco. Y don Tommy tenía la visión más clara que yo. Era un hombre de experiencia, había trabajado con cientos de artistas. Seguro. Y vio en mí algo y me dijo, tú, quiero hacer esto. Ahí me fui a la Interamericana a estudiar a las 5 de la tarde, salía del programa, iba de 5 a 10. Me hice amigo de mis profesores, eran quienes me corregían las canciones, me daban ideas. Seguro. Y yo seguía escribiendo los libretos del programa. Ahí don Tommy vende el canal y me voy al canal 40, del canal 40 al canal 18, del canal 18 al canal 13 y del canal 13 vuelvo al 7. Y en el 7 el señor Jorge Incerni me hace una oferta de irme al canal 6. Pero antes de llegar a donde Jorge Incerni, hay una persona que yo digo que son las 3 columnas, ¿verdad?, de mi carrera, y es Elín Ortiz, don Tommy Muñiz y Pedro Rivera Toledo. Ahí esos fueron 3 murallas, 3 columnas, que lo que yo soy hoy se lo debo a ellos, te lo digo honestamente. Primero Dios, ¿verdad?, antes que todo. Pero Elín, don Tommy y Pedro. Y junto a Pedro, Egna, su esposa. Por supuesto. Que esa es la conexión entre tú y yo. Exactamente. Que es curioso, por eso es que ahorita... Es la conexión. Que esa es la conexión, porque Edna era la hija de Mami Lolín y yo era el hijo, ¿cómo es? Yo le digo el hijo putativo, porque sí. Yo, o sea, de alguna forma u otra llegué a esa familia. Sí, no, ellos te amaban. Ellos cuando hablaban de ti, hablaban de un hijo más. Que es curioso, ¿no? Hablaban de un hijo más. Y el amor que te tenían y te tienen, esa familia... Es increíble. Yo llego a don Pedro porque don Tommy me dice, si vas a trabajar con niños, no quiero que estés con, me dijo así mismo, no quiero que estés con migajas. Okay. Hay que hacer un buen disco con unos buenos músicos. No quiero, algo de calidad. Algo calidad, quiero calidad. Y me mandó a retratarme con don Jorge Santana, que era el fotógrafo de aquella época, más cotizado. Jorge me hace una foto increíble. Yo asustado a ver cuánto me iba a cobrar y me dice, cuando te hagas famoso me las pagas. Y yo dije, wow, me regala las fotos para mi primer disco. Rafa Muñiz lo produce y damos aquel exitazo, hermano. Espectacular. ¿Cuántos discos vendiste? Porque en aquel momento eran discos. Vendimos 30,000 discos. Wow. En aquella época. Yo llego al estudio de Pedro, le presento la idea a Egna. Egna me dice, vete al estudio atrás, Pedro está allí, Pedrito está allí. Y yo temblando, hermano. Yo tenía una caja de leche así de esas plásticas y ahí metía mis libretas y mis canciones y empiezo a sacar las que yo pensé. Ajá. Y empiezo a improvisar allí, que viva la amistad, y empiezo a cantar. ¿Qué tú quieres hacer? Me dice Pedro. Yo quiero hacer un disco bueno, con músicos, de calidad. Imagínate, en aquella época Pedro era el director de directores. Estaba con Lucecita, con Dani, con Chucho, con Iri Chacón, con todos los artistas. Querían que Pedro hiciera todo. O sea, pero Pedro tenía una característica que era muy pausado. Sí. Y yo, súper eléctrico, y Pedro... Es que yo imagino, tú eléctrico y él. Ok, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Entonces se callaba. Y tú... Dime qué tú quieres hacer. Y yo quiero hacer un disco. ¿De cuántos temas? 10 temas. ¿Y qué quieres hacer? Una obra de teatro. Los domingos. Y yo le decía, no, de lunes a viernes. Vete a hablar con Egna. Porque Egna es la que trabaja con ese. Entonces Egna, también súper pausada. ¿Qué tú quieres hacer? Yo quiero hacer obras de teatro, pero de lunes a viernes, si aquí nadie hace de lunes a viernes obras. Pero yo quiero, porque quiero invitar a las escuelas, que en vez de ir a las escuelas vayan al teatro.
Y fuimos precursores en eso. Eso fueron ya en los 90. No, eso fue en el 80 todavía. 85, 86, que fue que hicimos el O sea, Soldadito de Plomo. o sea, que tú vas a las millas. Yo voy a las literalmente. millas. Yo voy al 85, 86 con Edna y Pedro. Pero, hacemos nuestra primera obra de teatro, El Soldadito. Hicimos Fantasía Musical, que fue un éxito. Ok. Hasta en el Coliseo de Canóvana hicimos, bueno, un sinnúmero de actividades. Y ese dinero lo invertíamos en una mejor producción, más músicos. Seguro. Hicimos El Soldadito de Plomo, que ahí fue una cosa espectacular, porque hicimos 135 funciones Con las escuelas. con las escuelas. Wow. Y se vendieron 50,000 discos, LP. Yo te estoy diciendo que se creó un imperio acerca de hacer producciones infantiles. No escativamos en escenografía, libreto, dirección. Buscamos siempre al mejor. Y nos íbamos a la Universidad de Puerto Rico a buscar actores Ya. y actrices. Ahí sigo yo con Pedro y Edna haciendo todos los años, hacíamos una obra de teatro y un disco. Actualmente yo tengo 42 discos producidos, de los cuales 22 discos los hice junto a Pedro Rivera Toledo. Y de esos 22 discos que hice junto a Pedro, hicimos 22 obras de teatro que corrimos por toda la isla y representamos a Puerto Rico en distintos festivales de teatro. Y llega el punto clave donde yo le digo a Pedro, vamos a hacer el disco Salvemos el Planeta. Ok. Cuando Pedro escucha la música de Salvemos el Planeta, me dice, esto es bien distinto a lo que tú has hecho. Y yo le digo, vamos a hacerlo. Imagínate si era bien distinto. Teníamos una salsa donde integrantes del Gran Combo fueron parte de los músicos y del coro de la canción. Alquilamos la Universidad de Puerto Rico. Muchachos, vestuario Gloria Sáez, dirección José Luis Ramos Escobar, escenografía Checo O sea, Cueva. te tiraste con todo. Con todo. Cuando vimos los números de lo que yo me asusté. Yo nunca Hoy día que lo puedes decir, ¿cuánto fue esa producción en aquel momento? $82,000 O sea, que hoy podría decir $250,000, fácil. fácilmente. Sí, hoy día $250,000. Sí, en aquella época sacar $82,000 para producir una obra era mucho, pero imagínate, hicimos 165 funciones, se vendieron 100,000 discos. Wow. Y es el tema musical que es como que todos los artistas tenemos un tema musical que nos identifica. Y ese es el Y tuyo. Salvemos el Planeta me identifica y me dio la oportunidad de viajar. He ido a más de 40 países y ciudades del mundo a cantarlo, a representar a Puerto Rico. Las maestras lo piden. Actualmente es parte del currículo escolar del Departamento de Educación, donde el Día del Planeta Tierra es un himno. Yo digo que aquí hay 3 himnos. Está el himno de Puerto Rico, está Verde Luz y está Salvemos el Planeta. Qué interesante. Y Cuando haces el disco de Salvemos el Planeta, ¿realmente entendías que iba a tener el éxito que tuvo, que trascendió Puerto Rico? yo tuve una conversación en Chicago con un indio Cherokee en Ok. una actividad una actividad que me lleva el señor Lamas, a quien también le agradezco mucho. Me contrató en Chicago para hacer un programa y él hacía parte de la Fiesta del Sol, de la Fiesta del Pueblo. Ujú. El señor Henry Cárdenas hacía la fiesta en Humboldt Park. Y me llevan. Y ese día yo conocí a un indio Cherokee allí y me dijo, está bueno lo que tú haces. Está increíble. Pero ¿cuándo te vas a dedicar a salvar el planeta? Está sufriendo, está pasando por unos momentos bien difíciles y necesitamos gente como tú que puedan ayudar a la madre tierra. Esas palabras yo dije, wow. Yo me acuerdo de... O sea, y él te dijo eso en medio del festival. en medio del festival, ellos estaban haciendo como unas danzas Ajá. con tambores y Seguro. me acuerdo de ellos y había gente de México, de Perú, Puerto Rico, Colombia y estaban ellos también en ese Y fue festival. una parte... Él se vira él se te acerca donde ti y me te dice, dice... necesito que... Te estoy reclutando, en otras palabras. te estoy reclutando para que también cuides la madre naturaleza que nos ha dado tanto. Y yo venía en el avión pensando esas 6 horas, yo tenía un tema escrito de Salvemos el Planeta que había escrito, lo había desarrollado, solamente tenía la melodía, vamos a salvar nuestro planeta, vamos a salvar nuestro planeta, tú conmigo, yo contigo, ven, nada nos cuesta, vamos a salvarlo con amor. Vengo con la melodía y empiezo a estudiar qué hace falta para salvar un planeta. Pues necesito un carpintero y un doctor salud y vivienda,
una maestra y un agricultor, educación y agricultura. Con esos 4 elementos yo creo que podemos salvar el planeta. Y empiezo a desarrollar la canción, se la llevo a Pedro y Pedro me dice, vamos a hacer una marcha, porque esto tiene que ser como si fuera un himno. Y o sea que empezamos a Pedro desarrollar- fue el que le el puso- arreglista y Por todo. supuesto. Sí, sí, pero para que aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, el arreglar una música tiene unas composiciones, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el objetivo como Claro. tal? Y el ponerle una marcha, para que convertirlo en un himno, o sea, que ya se estaba, o sea, desde esa primera conversación, Ya Pedro tenía la visión de hacer un ¡wow! himno del tema. Me dijo, esto hay que hacerlo así. Hay O sea, que... si lo vas a hacer, lo tienes que hacer así. Sí, y yo en eso no opinaba, porque tú no opinas de lo que no sabes. Yo aprendí Y eso. como él es el maestro, fíjese. El maestro Pedro Rivera Toledo. Aprendí 2 cosas muy importantes con Pedro. Una es el estudiar el instrumento y amarlo y defenderlo. Y lo otro es la humildad. Esta mañana hablando con mi esposa, hablando de Pedro, que está malito, Ujú. le dije, hay 2 cosas que aprendí de Pedro. Y es la solidaridad con la música y la humildad. Un hombre que es un genio tan grande y tan sencillo. Yo tuve la oportunidad de viajar con Pedro a muchos lugares y ver cómo grandes maestros de la música se le acercaban a felicitarlo, a amarlo, a las composiciones de Pedro aún se estudia en la universidad, la habilidad de orquestar una sinfónica y entonces una persona tan humilde que a él no le importaba si le ponían el crédito, si él lo filmaba, los papeles o no lo filmaba, si cobraba o no lo cobraba. Bueno, pero cobrar Edna, por eso es que Edna era Por eso trascendental en su vida. Sí, Porque por eso siempre hace falta una Egna. increíble. Edna, espérate, no te vayas, que me debe una facturita aquí. Sí, Egna, en eso Porque Egna. él era desprendido en ese aspecto. Sí, completamente. Aprendí que el arte es el arte. Mira, una de las cosas que destaco de Egna Rivera, que fue mi productora durante muchos años, es que cuando dividíamos, ellos me hicieron productor a mí. O sea, ellos me dijeron, no, es que tú no vas a ser nuestro artista, tú vas a ser nuestro socio. Y creamos producciones conjunto. Risa. Rivera Santana. Risa. Mira qué interesante. Rivera Santana. Hicimos producciones Risa y era hacer las actividades. Pero mira lo que te voy a contar. Una vez dividimos una cantidad de dinero muy grande de una de las obras que hicimos. Pero te estoy hablando de una cantidad muy grande de dinero. Yo voy al banco, deposito, en Nava su banco deposita y me llama. Me dice, José, no cuadramos $32 que aparecieron a lo último. $32. Después de dividir una cantidad inmensa. Ujú. Y yo le digo, ay, Egna, por favor, échale gasolina a la guagua. Y me dice, no, te voy a dejar los 16 que te tocan a ti en el escritorio en una gavetita. Wow. Qué gran selección. Nunca tuvo nada de ella. Ellos. En momentos difíciles de mi vida, siempre estuvieron ahí conmigo. Y es algo que, además es lo que yo digo en estas relaciones de artistas, productores, o sea, Edna dejó de ser mi productor y mi manager para convertirse en mi hermana. Y Pedro es mi hermano, de saber cuál es la necesidad de uno, de saber cómo tú te sientes. No vamos a grabar hoy porque sé que no estás bien. Cortamos la grabación. Sé que tienes que ir al hospital a ver a tu hijo. Tranquilo, brega con eso y después todo puede esperar. Y me enseñaron que la familia es lo primero. Y eso es bien importante que siempre le debo a Pedro y a Egna. Ahora que estás hablando de momentos difíciles, y estamos hablando de que tuviste mucho éxito en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Jamás imaginaste que aquel accidente se convirtiera en tu carrera, Exacto. ¿verdad? Un accidente se convirtió en una carrera. Sí. Si no me equivoco, tienes 5 hijos. 5 hijos. Remy, todo el mundo lo ve riéndose. Sí. Pero cuéntanos algunos momentos difíciles de Remy. No de Remy. De José Vega.
Es que fíjate, cuando hablamos de Remy, José Vega, a mí muchas veces el personaje en un momento dado me absorbe mi vida y hay una confusión bien grande que yo entonces creía que Remy era 24 horas al día. Uno de los momentos más intensos que tuve fue cuando mi hijo, un vecino, él tenía 1 año y 9 meses y un vecino dando reversa, Le dio un cantazo. le dio un cantazo. Yo estaba en una reunión en algún lugar, me acuerdo irme por el tráfico, encontré el tráfico, la policía detrás de mí, Seguro. decirle, mira, atropellaron a mi hijo, y el policía decía, tranquilo, y llevarme hasta el auxilio mutuo y ver aquel chorro de sangre en el lobby. Y cuando entro lo veo caminando, lo veo ya, lo habían cosido y todo, y estaba lo más tranquilo, papá, y se me tira encima y yo caigo de rodillas a abrazarlo, pero él estaba bien. De esas cosas que Dios hace, había un cirujano plástico allí en el auxilio. Wow. Lo cosieron, fue bien superficial, aunque el carro le pasó por encima y la goma estaba marcada en el pamper. Eso, en el pañal, eso no le pasó nada a comparación con lo que pudo haber pasado. Y esa noche yo tenía una actividad, hermano querido, en calle y no pude suspenderla porque la señora no, la llamé, mire, no, yo tengo esos niños, hay veces que la gente nunca se pone en tu lugar. Y yo fui, porque la gente dice, hay una frase en inglés que yo no la sé pronunciar, the show Must go on. exactamente, que no estoy de acuerdo con esa frase. No. Yo fui y después que fui, llegué de calle a casa llorando. Dije, no lo vuelvo a hacer más. Esos fueron unos momentos muy tristes en mi vida. Después tuve una hija prematura que estuvo a punto de morirse, pero gracias al doctor Javariz y todo el equipo médico de centro médico la salvaron y hoy en día es una gran mujer. Tengo 2 nietos espectaculares. Esos son momentos familiares muy tristes, ¿verdad? ¿Y de negocio? De negocio, te iba a contar otro Sí. elemento en un hospital cuando me llaman al programa del Canal 6 y me dice, Remy, venga, que mi nene se está muriendo. Y el sueño de él es conocerlo. Para. O sea, tú estabas en el programa. Yo estoy grabando. Ok. Y me llaman en el Canal 6, la recepcionista, y me dice, Remy, Tengo una llamada tengo aquí. una llamada aquí de una mamá en centro médico de un nene que se está muriendo y quiere verte y ese es su sueño y el nene se está muriendo. Claro, cuando te dicen se está muriendo, tú lo coges como que, bueno, se está muriendo y yo voy a ver si mañana voy. Pero algo me dijo, voy a ver al nene hoy. Y yo salgo del programa de televisión y me voy para Terminaste, centro te médico. montaste en el carro y te fuiste a centro médico, que está cerca. Exacto. Y cuando llego, veo al nene, está muy mal, veo a la mamá. Y cuando yo le llevo un libro, unos regalitos, veo que al nene se le sale una lágrima. Me abraza. Y cuando se acuesta, el niño muere. Wow. Ver O sea, esa escena, literal. literalmente. Te ve una lágrima y muere. Sí. Ver la madre. En la cara todavía yo la tengo grabada. Ella es que es un momento donde me sacan, empiezan a trabajar con el niño, empieza esto, lo otro, y yo Sí, a digo, tratar de salvarlo. yo digo, wow, ahí Remy empezó a tomar otro rumbo en mi vida. O sea, que eso fue un hito Sí. en la carrera de Remy. Sí. Bien fuerte. Bien ¿Cómo, fuerte. ¿Cómo te impactó? O sea, porque obviamente entran los médicos, están tratando de salvarlos, tú sigues hablando con la señora, me imagino que Me la voy. consolaste y te vas, pero ¿qué sucede cuando te vas? Me meto al carro a llorar como un niño, me quita el maquillaje, empiezo a cuestionar cosas. Me doy cuenta de que no soy capaz de cuestionar nada de lo que Dios decide hacer y que todo tiene un plan, ¿verdad? Y ahí entendí que Remy empezó a cambiar la vida de José Vega. Yo empecé a ser un mejor ser humano desde esa experiencia. De lo que hablo, hago. Que es bien difícil, que muchas veces hablamos, pero No hay acción. No hay acción, no lo tomamos en práctica. Y ahí empiezo yo a transformar el personaje, empecé a visitar hospitales todos los jueves, empecé a ayudar a niños con cáncer, a meterme en organizaciones del corazón, niños con autismo, y ahí Remy empieza a cambiar y me da la oportunidad de viajar a Ecuador, Guatemala,
Perú, y empiezo a hacer actividades en pro de la niñez. Creo la fundación. Y ahí hay una transformación enorme con respecto a la responsabilidad que tiene el personaje. Y me acuerdo de lo que dijo Don Tommy: yo no quiero un personaje que sirva para divertir. Quiero un personaje que sirva para divertir y educar. Entonces, para contestar tu pregunta en términos profesionales, momentos difíciles, yo te quiero decir que yo he sido afortunado, porque mis momentos difíciles fueron al principio, cuando nadie creía en lo que yo hacía, cuando era un payaso completamente distinto a lo que la gente estaba acostumbrada. Seguro, porque tú no tenías los zapatos, elementos, ni tenías la la peluca, ni la nariz, ni el, ¿cómo es? Ni el outfit, exacto, el No, vestuario. entonces es bien difícil tú romper estereotipos de lo que está la gente acostumbrada. Entonces yo tenía que estar defendiendo mi trabajo y mi posición, pero en ese aspecto seguía el personaje subiendo y adquiriendo más fama y más exposición. El estar en la televisión me ayudaba, y exponer lo que tú crees. Y ahí es donde empiezo a defender que hay otro tipo de payaso, que no solamente es el payaso norteamericano que conocemos, hay un payaso europeo, hay un payaso suramericano, hay un payaso de circo, hay un payaso de... Entonces me acuerdo de Gaby Fofo y Miliki, de las cosas que ellos hacían a nivel musical, y reforcé la parte musical. Y oye, y mami siempre me decía: no lo hagas. ¿Que no hagas qué? De estar metiéndote a payaso, porque yo estaba estudiando psicología en la universidad. Espérate, porque tu mamá te decía no te metas a payaso. Porque mami era actriz y sabía lo que me venía para encima. Sí, que era difícil. Era difícil. Era un camino ¿cómo es? Con muchas piedras en el camino. Sí, no, y mami me decía: mira, mami trabajó 22 años con Don Tommy Muñiz en La Criada Malcriada. Y ella sabía lo que era en las fiestas patronales, aquí en la época de aquella tan difícil. Pero decía: mami, ya hay autopista, ya no hay que coger por la piquiña. Ya no son 3 horas de Ya aquí. no son 3 horas y déjame hacer esto. No, pero no sueltes tu trabajo, no sueltes tu trabajo. Yo trabajaba en el gobierno y trabajaba dando clases, y dije: no, mano, yo prefiero morirme de hambre haciendo lo que me gusta que tener un plato de comida haciendo lo que no me gusta. Y empecé a trabajar, empecé a organizarme, que es lo que yo le digo a los jóvenes: no te vuelvas loco cuando la cantidad de dinero llega. ¿Tienes que ahorrar? Hay que ahorrar, hay que comprar una propiedad, porque el carro desmerece, pero la propiedad no. Tuve grandes asesores contables que me dijeron: compra una casa, invierte en terreno, invierte en esto. No compro, pero la mayoría de los muchachos se compra, wow, el Lamborghini, ¿verdad? El reloj, las cadenas, la ropa. Sí, y entonces cuando la fama pasa, pues eso también pasa. Y muchas veces tienes que invertir. Entonces empecé a invertir en mi carrera, a estudiar, a prepararme. Me hice productor, empecé a traer actividades, empecé a viajar, empecé a conocer el mercado y estar en la televisión durante 45 años. Actualmente estoy en Guapa Televisión, nunca he dejado de estar en la televisión. Y eso me ayudó a mantenerme, a no depender solamente de las presentaciones personales ni de las obras de teatro. Hago una obra de teatro anual, escribo libros. Y yo he ido desde el LP, cassette, CD, y ahora hay que estar haciendo el streaming. Ay, señor, ahora estoy en todas las plataformas. La gente dice: bueno, mi música está ahora en todas las plataformas digitales. Me uní a un grupo de jóvenes que están administrando todo eso. Tengo un canal de televisión, Payaso Remy TV Oficial. Eso es nuevo para mí. Todavía hay poquita gente, pero invito a los papás y a las mamás que se metan al canal y lo vean. Está haciendo la misma producción ahora en YouTube. Exactamente. Interesante. Lo mismo. El Payaso Remy, estos 45 años, ha vivido, si lo ponemos en generaciones, tú has vivido la transformación de 3 generaciones. Sí. Literal, 3 generaciones. ¿Cuáles tú crees? Porque tú ves a papás a cada rato, tú estás en interacción con niños. ¿Cuál es la diferencia entre, ¿verdad? Yo nací en el 73 como tal, así que mis años de juventud fueron los 80, 90, versus ahora? Porque antes Remy estaba ahí en la televisión y no había más nada.
Remy ahora está ahí y está compitiendo con unos muñequitos de Japón, con unos Turquía, cartoons de de Turquía, Estados o sea, de Unidos, donde de sea. O sea, ¿cómo es que Remy ha podido mantenerse relevante ante un público puertorriqueño que tiene ahora una variedad de opciones? ¿Tú usas perfume Sí. personalmente? ¿Tienes algún perfume favorito? No, los que me regalan. Los que te regalan. Es bueno. Yo tengo un perfume Ok, y siempre uso el mismo. Y he tratado de cambiar el perfume ok. porque aparentemente la conexión del perfume conmigo La química. y la química, y la gente sabe que lo uso. Cuando yo llego, dice, este huele a tal perfume. Te hago el ejemplo y la parábola, porque aunque vengan otros perfumes, el que tú usas, tú lo sigues apoyando, y cuando eso lo quitan del mercado, tú te desesperas o lo buscas donde esté. Yo he ido a buscar perfumes que yo uso a Ponce, que me han dicho está en la farmacia tal, y yo voy y lo allí. busco, porque me gusta. Así ha sucedido con Remy. Remy, a través de 45 años, primero el niño vio que yo presentaba una nueva propuesta y me apoyó los papás porque vieron en mí algo bien importante: confianza, integridad y, como digo yo, una sola pieza de lo que hay. No hay nada más, esas tres cosas. Ok. No había unas grandes expectativas. Yo no enseñaba matemática en el programa porque no domino la matemática. Yo enseñaba lo que dominaba. Y el papá vio en mí algo como genuino, algo original, que no era artificial. El mismo Remy que tú te encontrabas en televisión era el mismo José que te encontrabas en el supermercado haciendo compras. Entonces yo tuve la oportunidad de empezar a mover campañas de juguetes educativos, donde los juguetes educativos aquí antes no se vendían, y yo empiezo a hacer una campaña en contra de los juguetes bélicos y a cambiarlo por otro tipo de juguete. El papá me ve la conciencia, me ve que estoy ayudando. Las campañas de Juguemos a la Paz, de nadie te tiene que pegar, de proteger el ambiente, de sembrar 50,000 árboles en Puerto Rico, una campaña de reforestación con Yo Limpio Puerto Rico. La gente empieza a ver, espérate, este no es un solo payaso, este es que es un payaso comprometido con la niñez. Empieza a crecer el niño con Remy, a respetarlo, porque yo nunca me burlé no era el payaso de darte la mano y quitártela, de hacer chistes. No, yo nunca me burlé del niño. El niño vio en mí seguridad y seriedad. Entonces, crece ese niño. Yo cambio, el formato cambia. Entonces el papá me busca ahora a través de cable TV, porque antes habían 3 canales. Seguro. Y me tenían que ver, o veía el 2, el 4, el 6 o el 7. Eso era lo que había. O el 11, 5 canales. Pero ahora hay 1900 canales. Y entonces, ¿qué hacía el papá? El papá lo que hacía era que a través de mis obras de teatro, y me buscaba donde yo estaba, porque quería que su hijo tuviera esa experiencia. ¿Y ahora qué están haciendo las abuelas? Muchas abuelas me llaman, mira Remy, ¿cómo hago para verte por internet? Porque ese nene se pasa metido en internet todo el día. Y yo entonces por eso he tenido que abrir un canal de... Para entonces poder apoyar a que esas abuelas... Claro. Te puedan... Las abuelas, el concierto que hice con la Sinfónica, con el director Emanuel Olivieri, se llenó de abuelas con nietos. Y yo digo, wow, entonces es que yo abuelas jóvenes que veían a Remy, son 45 años, empecé tengo 69 años ahora. Y entonces la gente dice, wow, lo que tú planteas es muy serio. ¿Cómo uno puede mantenerse? Yo digo siempre, es despegar el avión y mantenerlo porque, volando. Por supuesto, Remy, porque no es lo mismo un artista, una Anita, por darte un ejemplo, ¿verdad? Anita lleva 30 años, un poquito más, yo creo que más 40 y pico. Pero no es que Anita sigue cantando, es que es como se mantiene vigente ante un público exigente. Qué hermosa. ¿Sabes? Que es súper complicado. En tu caso, ¿por qué te lo pregunto? Porque uno de tus pilares es darle o enseñarle valores a los niños. Exacto. Y yo tengo no es una campaña, pero creo fielmente en que lamentablemente los valores de respeto,
algunas veces cuando estoy con gente fuera de Puerto Rico, le digo, ustedes saben que el buenos días, el buen provecho, la bendición, son tradiciones puertorriqueñas que no se dan en ninguna otra parte del mundo. Exacto. Y que son valores trascendentales para tú psicológicamente. El que le estás diciendo a otra persona, cuando le dices buenos días, estás reconociendo a la persona. Cuando le dices bendición, estás reconociendo a la otra persona, ¿verdad? Y hay un reconocimiento de entre adulto y niño. Cuando dices un buenos días o un buen provecho, es lo mismo. Estás reconociendo que la persona está allí. Hoy día, ¿tú crees que la enseñanza de los valores, no por ti, sino en la sociedad, está carente? En peligro de extinción. Y hay unos lugares donde hay que empezar ya a promover esto. Porque son unos valores universales que tú bien mencionas de respeto. El ser humano tenemos que respetar, y tú respetas entendiendo la necesidad de la otra persona. Solidaridad, justicia, verdad. Si tú me dices, se me quedó el carro porque no tengo dinero para echarle gasolina, y yo te doy para tú echarle gasolina, úsalo para eso, no lo utilices para otra cosa y no me engañes, porque si me engañas está mal. Y hay unos valores universales que yo siempre he defendido. Y nosotros como pueblo somos un pueblo muy bondadoso, somos muy... Bueno, la gente que llega a Puerto Rico es muy difícil que se quiera ir. Se quedan con nosotros, trabajan con nosotros, son parte. Mi gran hermano Tony Croato, qué ejemplo más digno de alguien que amó esta tierra, que la defendió y no nació aquí. Entonces, esos valores se perdieron. Tú vas a las casas de la gente y ya ni agua te ofrecen. Yo me extrañé aquí cuando este muchachito me quiere tomar algo. Yo digo, wow, qué chévere. Bueno, por este GW5, esta es otra cosa. De otra cosa. Y estamos aquí y tienes a alguien que sí promueve eso. Por supuesto. Y, si tú y no solamente eso, en las empresas, ¿verdad? Que es mayormente en donde trabajo. Pero por eso es que te lo estoy preguntando, porque esa gente que está en las empresas son padres, son abuelos, son los tíos, son la gente que lamentablemente los forjaron de esa manera. Exacto. Pero no están dando el ejemplo. No están Exacto. siendo ese referente para ese niño, diciendo ese modelaje. Oye, mi papá le está diciendo bendición a mi abuelo. Sí, no. Le está diciendo buenos días a todo el mundo que entra. Le está diciendo buen provecho a la gente que... Papá, tú lo conoces, no, pero cuando tú ves a alguien que está comiendo, tú le dices buen provecho. Claro. Porque eso es no solamente es educación, es un valor intrínseco, Claro. puertorriqueño, que lamentablemente, como tú bien dices, yo no digo está en peligro de extinción. Yo creo que hay que volver a crear, como bien estás diciendo ahorita, esas campañas, y no las campañas de valores del gobierno, campañas de valores personales. Claro. De cómo, o sea, yo le enseñé eso El yo a mi decirte buen sobrino. provecho no es que estoy... tu intimidad te la estoy invadiendo. Para nada. No. Ahora tú te metes en un ascensor y dices buenas tardes, no te contestan. Yo no tengo que contestarle a él buenas tardes. Él no sabe si son buenas tardes o buenos días. Él no sabe el día que yo he tenido. Entonces nos hemos complicado tanto. Pero, a mí me pasa en la casa cuando llegan los amigos de mis hijos, que mis hijos me besan y me dicen bendición, papi. Por Y yo le digo supuesto. Dios te bendiga. Y ellos se quedan como que... ¿qué es eso? ¿Qué ritual Yeah, es ese? ¿Estoy de acuerdo? Que no tiene que ver, ojo, no tiene que ver con ningún dogma, con ninguna religión. Es una tradición puertorriqueña que sí la trajeron los españoles, que sí fue algo de los españoles, pero luego después se fue propagando orgánicamente dentro de la sociedad puertorriqueña, y no tenía nada que ver porque lo hacían los pentecostales, lo hacían los católicos, lo hacían los que no iban a la... Sí, lo hacía todo el mundo. Y que no sé. Mira, y cuando tú hablas de los españoles, quién sabe si cuando vivían aquí los indios, la manera de tratarse lo hacían. Es que como yo digo, a mí me gusta tratar muy bien al mesero, porque es un trabajo digno. Que tú te sientas lo más tranquilo y te traen el agua, te traen la comida, te atienden. Oye, y si te atienden bien y ese muchacho está ahí cobrando lo que cobra, lo menos que tú le puedes decir es gracias, aunque le des propina. Y hay veces la gente ha sustituido la propina por un gracias. Y yo doy la propina y doy el gracias. Cada vez que me trae algo, mis hijos dicen, papá, ¿vas a seguir diciendo gracias? Y le digo, sí, cada vez que me traiga algo para que él sepa que estoy agradecido. Hay una forma de agradecer. Porque lo estás reconociendo. Claro. Mira que es curioso. Y te añado otro adicional que yo hago. Cuando llega la persona, antes,
no soy tan, no estoy ahí contigo, pero estoy cerca de ti. Me acuerdo que llegaban los meseros y te decían, saludos, mi nombre es Waldemar Serrano, esta es tu primera vez aquí. Ajá. Sí, Cuando dices no, cerca tal de vez- mí, ¿a qué te refieres? Bueno, tengo 51, 69, estamos ahí. Hay una gran diferencia. Sí, como tal. 51 y 69 Sí, diferencia. sí, hay diferencia. Hay diferencia. pero te digo, pero fíjate, a lo que voy en la diferencia es, hay una diferencia, Remy, pero esos mismos valores que te forjaron a ti, me forjaron a mí. Claro. Porque hay Y, una crianza por en común. supuesto. Y entonces, ¿por qué voy? Porque como te impactas a esos niños, mi pregunta va dirigida a cómo podemos hackearle la mente a los padres para que, o ya sea el niño le diga, papá, ¿por qué tú no haces esto conmigo? Para provocar esa conversación de valores con el papá. No Yo- sé, esto es algo Ahora que está- entiendo el título del programa. Me acabas de dar el título del programa y ahora entiendo que es sumamente importante. Fíjate esto, hackearle la mente. Una vez yo le dije a los niños la importancia de comer frutas y vegetales. Ujú. Y un niño se para en el salón y me dice, yo no como frutas y vegetales. Y le digo, muy mal. Y me dice que en casa no lo compran. Exacto. Entonces, ¿cómo voy a decirle al niño que coma frutas y vegetales si en la casa no lo compran? Ujú. O sea, entonces yo por eso creé el segmento Hablando con Papi y Mami, donde directamente Bello. le hablo a Papi y Mami, porque el niño se me hace fácil hackearle la mente en manera positiva, pues es lo que yo he hecho a través de toda mi carrera. Ujú. Hackear esa mente de que se aprenda lo que es la verdad, que no mientas, que ame a los abuelos, que Que no los respete. maltrate, que respete a los animales, que cuides el planeta, que siembres árboles. Son cosas que yo estoy diciendo a la gente que todo el mundo está de acuerdo con Remy. Qué bueno. Hay que sembrar árboles, ¿verdad, Remy? Mira, claro, hay un tema de que yo defiendo mucho de que no se le pegue a los niños y esto muchas veces me ha traído problemas porque hay gente que dice que no, yo creo que se le debe pegar y a mí me dieron una pescosada. Yo le digo, por eso te dieron una. Pero tú te acuerdas las muchas veces que tu mamá se amaneció contigo mientras estaba enferma ella y te atendió y las veces que preparó comida sin tener dinero. O sea, siempre recordamos la pescosa, pero no recordamos lo bueno. Entonces, Y algunas claro, veces fue una pescosa O sea, o dos, pero- tampoco es que te estaban dando todos los días. Oye, el maltrato físico, yo que trabajo con eso y con los niños, las cifras son alarmantes. Entonces, por eso es que yo defiendo esas cosas. Y lo que tú dices, la crianza, a mí me criaron dos mujeres espectaculares, mi madre y mi abuela, y mi tía, mi tía estuvo ahí siempre. Tres mujeres enseñándote valores, cuando usted vaya a un sitio de las gracias, no se crea que se lo merece todo. En casa siempre decían eso. No te creas que te lo mereces No, todo. me imagino que cuando estaba en tu apogeo, cuando digo tu apogeo es que, ¿verdad? Remy estaba en todas partes, te estaba ganando este dinero, estabas viajando, me imagino que tu mamá te decía, ven acá, mojoncito, siéntate aquí. Digo mojoncito porque había un tío mío que decía, mojo, ven acá. O sea, pero era como que ven acá y te trataba como el niño que de 5 años que ella siempre Claro. había tenido. Pues mira, mami, eso fue bien hermoso, porque al principio no quería y ahora se siente muy orgullosa de ser la mamá de Remy, lo dice. No de José. Exacto, yo soy la mamá de Remy. El personaje ha hecho que muchas cosas cambien, inclusive mis hijos que respetan tanto el personaje que al principio los mayores fue bien difícil para ellos porque Seguro. era tema de bullying en la escuela. Tu papá lo que es un payaso. Payaso más me quitaba el tiempo con papá. Exactamente. Me imagino. Exactamente. Y ahora ellos entienden que es un ministerio, que es un compromiso, que dejó de ser un trabajo para convertirse en un estilo de vida en la casa donde reciclamos, donde respetamos, donde cuidamos las cosas. Modelas lo que dice. Eso, yo digo que el testimonio habla más que 1000 palabras. Un niño una vez me dijo, Remy, no me lo digas más, hazlo. Cuando tú lo hagas, yo lo voy a hacer. Yo me quedé, wow. Entonces empecé a dibujar. Voy explicándole la técnica, el pincel y la forma de agarrar el lápiz. El nene, hazlo para yo hacerlo. Y esos son mis grandes maestros. Los niños. Los niños y las niñas son mis grandes maestros. Son los que me han dado pie a más de miles de canciones que tengo escritas y publicadas tengo como 600. Pero ellos son los que me dan. Los niños son así. Los niños son así. Cuando menos te lo piensas, tienes unas ocurrencias que te hacen tan feliz a ti y a mí.
Los niños son así. Qué bello. Me gusta terminar específicamente cuando hago. Aquí tuve a Jorge Camacho en la rondalla de Humacao, que Wow, sé tremendo que ser humano. lo sé. Y algunas veces cuando hago estas entrevistas no las hago para mí, bueno, las hago para mí, pero también para compartirlas, porque creo que ustedes tienen un legado, muchas de las personas que han estado aquí tienen un excelente legado. Y bien lo estás diciendo, pero si pusiéramos a José Vega Santana a escribir cómo lo quisieran recordar, ¿cómo quisieras que te recordaran? Más allá del payaso Remy. Sí. Wow. Esa es la primera vez que me hacen la pregunta. Yo quisiera que me recordaran como un hombre justo, que luchó por el bienestar del país donde nació. Que mis hijos me recuerden tal y como soy, que les di lo que tenía, que no les pude dar lo que no tenía y lo que no soy. Que este es el paquete que trajo Dios a la tierra con 1 o 2 dones. A veces la gente dice, tú haces de todo. No, no, no. Yo, gracias a Dios, puedo escribir y puedo pintar y más o menos cantar. Pero aparte de eso, me he dado la tarea de ser un buen ser humano y que me recuerden así como un buen ser humano. Que la gente haya visto en mí que yo vine a servir y no a ser servido. Y sobre todas las cosas que, oye, agradecido, un ser agradecido de Dios, de que me permite estar aquí contigo, de que te conozco hace tantos años, que me da la oportunidad de hablar y que la gente, esto es un privilegio, o sea, yo lo veo así. Cuando tú me El privilegio es mío. cuando tú me llamaste para entrevistarme, yo dije, wow, qué brutal. Increíble, no deja de sorprenderme cada vez que alguien quiere hablar conmigo. Es un privilegio. No es que uno dice a veces, wow, mira el teléfono y uno lo, tú sabes, ay, mira quién me está llamando. No, para mí es un privilegio que tú me des y abras las puertas de estos micrófonos para yo poder comunicarme lo que tengo por dentro y que no muchas veces la gente lo sabe. Para mí es un placer y un privilegio no solamente tenerte con el personaje que todo el mundo te conoce, yo tengo un privilegio de conocerte como el ser humano que eres. Gracias. Te agradezco que hayas tomado de tu tiempo para estar con nosotros aquí en Hackeando la Mente. Te agradezco la aportación que haces a la sociedad, pero sobre todas las cosas por lo que dijiste ahorita, por modelar, por hacer, porque estás haciendo lo que te dijo ese niño. No me digas, hazlo. Y si muchos padres hicieran eso, creo que tendríamos un mejor mundo y los niños estarían en una mejor posición. Papi y mami, siempre nunca es tarde para seguir aprendiendo. Tú aprendes hasta el último momento de estar aquí y no nos cerremos a aprender cosas, a demostrar. Hay veces que tenemos unas deudas bien grandes dentro de nosotros mismos, de deudas de agradecimiento, deudas de perdón, deudas de amor. Y a mí, yo soy un ser humano que le gusta saldar sus deudas y siempre he aprendido a pedir perdón a aquel que ofendí, le hice algo, a aquel que muchas veces somos tan poquitos en demostrar nuestro amor, somos egoístas muchas veces en llamarlo y decirle a la persona te amo y ser agradecido y honrar, hay que honrar, tenemos deudas y hay que pagar esas deudas y hacerlo mientras estemos aquí. Remy, gracias por estar aquí, gracias por estar en Hackeando la Mente. Esto ha sido Payaso Remy, TV oficial. en YouTube. Y nosotros le agradecemos a ustedes la sintonía aquí en Hackeando la Mente. Los vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.